En primer lugar, permítanme saludar cordialmente a cada uno de ustedes, estimados colegas. Me parece que hay algunos directores de departamento, algunos directores de escuelas que han venido acompañando a los colegas que se han reincorporado recientemente a la docencia, así como también hay algún personal administrativo que está presente. Saludar a cada uno de ustedes, saludar a la comisión organizadora de esta actividad, encabezada por el señor rector, quien en estos instantes está en sesión de consejo universitario. Se cruzan una serie de actividades propias de la gestión y naturalmente hay que cumplir con estas actividades. Hay varios temas, varios puntos que motivan esta reunión o motivaron este ciclo de capacitación, de inducción, pero básicamente al final se concluyó en considerar algunos aspectos que se vienen conversando. Y en lo que se refiere a mi persona, nos encargaron que trabaje, que comparta con ustedes algún conocimiento, alguna información, alguna experiencia relacionada con la evaluación de los aprendizajes. De hecho, que cada vez que se toca el tema de la evaluación, si se toca dentro de los contextos académicos, eriza la piel, ¿no? Porque quieras o no, activa una serie de recuerdos, una serie de emociones, una serie de sentimientos. Toda la vida en la escuela ha estado signada por acontecimientos relacionados con la evaluación o por la evaluación. En algunos casos hemos sido, como se dice, marcados por la evaluación. Y ojalá que hubiéramos sido marcados de manera positiva por la evaluación. Ojalá que hubiéramos sido marcados de manera significativa por la evaluación. Pero en algunos casos esa suerte de marca, esa suerte de huella que tenemos de experiencia, no es positiva, es negativa de la evaluación. A veces recordamos a ese profesor aquel que el día lunes llegaba con una resaca y decía, saquen una hoja porque voy a evaluar. Y le decían, profesor, pero no toque evaluación, he dicho que voy a evaluar y voy a evaluar. Y dictaba pues unas 30 preguntas, y no voy a decir los temas porque se vayan a sentir, voy a herir susceptibilidades, y decía 30 preguntas y me las resuelven en 40 minutos. Y en realidad esos 40 minutos era todo el tiempo que le correspondía estar en la hora en el colegio o hasta a veces en la universidad, porque él salía o se quedaba simplemente a descansar. Había algunos profesores que traían lentes oscuros, que ninguno hoy día ha traído lentes oscuros, para esconderse, para patrarse detrás de esos lentes oscuros y supuestamente estaba observando, pero estaba durmiendo, ¿no? Entonces, hemos sido marcados, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones esas evaluaciones han generado diversos efectos en nosotros, en algunos casos de orden psicológico, de orden emocional y hasta de orden, digamos, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tocar hoy día ese tema que a veces se rehúye, pero no es más que el resultado de algunas lecturas, de alguna reflexión, de alguna experiencia y sobre todo de alguna propuesta que tenemos. Circula mucho en el medio académico la denominada evaluación auténtica, muy defendida por Tobón, muy defendida por los neoconstructivistas, pero yo no he querido tocar este tema de la evaluación auténtica, sino más bien del sentido auténtico de la evaluación de los aprendizajes, que no es que sea diferente, sino que lo que quiero es entrar al meollo del asunto, a la esencia del asunto, a una reflexión con relación a lo que significa
y auténticamente la evaluación. Por favor, me apoya con la diapositiva. Bien, siempre me gusta en una exposición colocar algunos epígrafes que de alguna forma se relacionan, se vinculan y tienen que ver mucho con lo que vamos a exponer. Estos dos epígrafes son los siguientes. El primero de María Montessori, que todos los conocemos. Bueno, por lo menos los que hemos seguido la carrera de educación lo conocemos. Y aquellos que no hemos seguido la carrera de educación, hemos sido de alguna forma formados dentro de esa pedagogía de María Montessori. Actualmente, incluso en Francia, hay toda una corriente que lo está rescatando a María Montessori, particularmente en la educación infantil, en lo que se llama la educación inicial. Dice, la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y esto tiene que ver con lo que todos los días hacemos nosotros, colegas, aquí en la universidad. Hacemos el ejercicio, desarrollamos el ejercicio de la educación, del educar. Y deberíamos tener en cuenta que esa acción de educar es, en última instancia, agitar la vida. Y ese agitar la vida hay que entenderlo como motivar, estimular, despertar, inquietar, provocar, desafiar. Y a veces no lo hacemos. Y a veces nos limitamos simplemente cuando llegamos al aula a dictar la clase. Y por eso dicen, voy a dictar mi clase. Tengo mi cátedra de X curso y soy dueño de la cátedra y soy la autoridad en esa cátedra. Y hay algunos docentes que se atreven, fíjense, a decir en el aula, ¿qué vas a saber tú, chico, más que yo? Yo soy doctor, soy principal. Soy amigo del rector, soy amigo de Pamela, soy amigo de fulano, soy amigo de Mengano. ¿Qué vas a saber más que yo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo será entonces eso de agitar la vida? No agitan la vida, agitan la muerte lenta en todo caso, ¿no? Dice que el niñito de inicial, y eso yo he ido al inicial con mi hijito, el primero y luego el segundo, etcétera. Los niñitos de inicial son aquellos que se trepan sobre la profesora, lo jalonean, y la profesora es una suerte de mamá gallina, está alrededor, y en realidad en las aulas de inicial no debieran haber sillas, hay cojines, hay alfombra, y se tiran ahí, la profesora también ahí. Y todo el mundo quiere participar. La profesora se mueve a la pizarra para mostrar algo, dibujar algo, y los niñitos corren ahí. En la primaria ya están las carpetas alineadas. Y hay reglas, y hay normas, hay directivas. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Muy bien, todos sentaditos, todos en fila, uniformaditos, bien cortaditos el cabello como yo, bien cortaditos el cabello ahí. Y levante normas de comportamiento en el aula. Cuando quieres participar, levanta la mano. No hables, levanta la mano. Bueno, primer grado de primaria todavía medio que se rebelan, segundo y así sucesivamente, pero para el sexto grado terminan casi mudos. A la secundaria llegan mudos, a la universidad llegan mucho más todavía los estudiantes. Entonces, ¿cómo va a ser eso de agitar la vida? No se da eso de agitar la vida. Cuidadito que se rebelen, cuidadito que protesten. A ver, ¿quién no está de acuerdo con el sílabo que acabo de explicar? ¿Quién no está de acuerdo? Y empieza, mira, nadie está de acuerdo, pero al contrario, debería decir, ¿quién quiere aportar a este sílabo que acabo de presentar para aprender mejor? Eso es agitar la vida, pero no se da eso, ¿no? El otro epígrafe, llamo pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y la vitalidad en las cosas. Fíjense, esa suerte de dinámica o de movimiento pendular, ¿no? Entre ese enfoque positivo, optimista, saludable, ¿no? Sostenible de la educación, que estaría sintetizado en el pensamiento de María Montessori, y el otro,
lo negativo, lo pesimista, del fracaso, de la sanción, de la frustración que está en ese pensamiento que expresa Rita Segato en lo que se llama la pedagogía de la crueldad. Esta investigadora argentina dice que hoy en casi todo el sistema educativo subyace el ejercicio de la pedagogía de la crueldad. El profesor resulta siendo un abusivo, un autoritario, un dominante, un violento o un violentista, dice esta autora. Habría que revisarlo y habría que observar con detenimiento a nuestro alrededor y a lo que nosotros hacemos, en qué medida estamos o a favor de lo que dice María Montessori o estamos en esa ruta, en ese camino de la pedagogía de la crueldad. Yo espero que los profesores que están el día de hoy aquí, ningunos estamos justamente en esa ruta, en ese camino de la pedagogía de la crueldad. Más bien apostamos por estar en ese carril, en ese derrotero que dice María Montessori. La siguiente, por favor. Pero hay una realidad problemática que necesitamos reflexionar, estimados colegas. Hay una realidad problemática que no podemos negarla, que no podemos hacernos de la vista gorda. Esta realidad problemática es la siguiente. Hay un buen grupo de docentes universitarios que programan y ejecutan actividades de evaluación, emplean instrumentos de evaluación y asumen una actitud ante la evaluación, pero sin tener un sustento epistemológico, educativo, pedagógico, técnico ni teleológico de la evaluación. En una charla que tuvimos ahí hace buen tiempo, porque ya en el ejercicio de la administración nos ha sacado de las aulas, pero hace buen tiempo estuvimos en una charla en la Universidad en Tingo María, y estábamos hablando de currículo, estábamos hablando de esto, y se para uno de los participantes y dice: disculpe, pero yo voy a salir porque lo que usted está exponiendo no va conmigo. ¿Y por qué no va con usted lo que estoy exponiendo? Porque usted está hablando de currículo, está hablando de metodología, está hablando de competencias, y eso no va conmigo, porque yo soy ingeniero forestal. Y mi campo no es este, pues. Entonces, ¿cuál es su campo? Bueno, yo soy del campo, pues, ingeniero forestal. Entonces yo le dije a este colega, le digo, yo le voy a hacer un par de preguntas nada más. La primera, ¿dónde trabaja usted? Bueno, yo trabajo aquí en la universidad, soy profesor aquí en la universidad, soy profesor principal. Muy bien. Y la segunda pregunta que le hago es, y entonces, ¿qué hace usted en la universidad si dice que es ingeniero forestal y que su campo son los bosques? ¿Qué hace aquí? Bueno, estoy enseñando, pues su pregunta es insolente, estoy enseñando. Sí, está enseñando. Lo cual quiere decir que usted no se está desempeñando como ingeniero forestal. Usted se está desempeñando como docente en la universidad y usted está desarrollando temas de ingeniería forestal, que es diferente, que es distinto. Usted no está viendo de repente los procesos fitológicos, etcétera, etcétera, de lo que ocurre en su campo. Usted lo que está haciendo aquí en la universidad es cómo sus estudiantes deben aprender más y mejor sobre los temas que usted trabaja. Y en consecuencia, si usted quiere ser honesto, debería estarse preocupando por estos temas que estamos conversando aquí. Y eso va justamente por este punto. Muchos de los que ingresan a la universidad son, lo voy a decir sin ofender a nadie, son físicos, son matemáticos, son ingenieros, son médicos, son antropólogos, son sociólogos, son enfermeros, etcétera, 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 pero no han llevado un solo curso de repente de evaluación. No han estudiado
lo que significa evaluar. Y por eso ahí decimos, ojo, sin tener un sustento epistemológico de la evaluación. ¿Qué es lo que fundamenta la evaluación? ¿Qué es lo que motiva la evaluación? ¿Cuál es el significado y el sentido de la evaluación? ¿Cómo, cuándo, por qué, para qué evaluar? ¿De dónde procede ese significado y ese sentido de evaluar? Y evaluar dentro del ámbito de la educación y dentro del ámbito de la educación universitaria. Y es más, dentro de un enfoque por competencias. Fíjense lo que exige entonces, fíjense lo que reclama de quienes vamos a usar algo. Voy a exagerar con algún ejemplo. Si yo quiero volverme cazador y quiero comprarme una escopeta, lo mínimo que tengo que averiguar es, bueno, ¿cuántas armas hay? Para determinar qué tipo de arma voy a comprar. Tengo que informarme sobre las características, las condiciones, los requisitos, las instrucciones de manejo, etcétera, etcétera. No es que de frente me vaya, porque creo que así debe ser. Y cualquier actividad humana, si se quiere hacer bien, si se quiere hacer con calidad, ahora que se habla mucho de calidad, tiene que pasar por un conocimiento, por un dominio responsable, profundo y amplio de ese tema. Y a veces no se da esto pues en la universidad, ¿no? El profesor a veces, el ingeniero a veces, el médico a veces lleva pues su maestría en educación y ahí lleva un curso de evaluación y a veces es insuficiente un curso, ¿no? Entonces miren lo que necesitamos ahí, y esta realidad problemática es la que se presenta y es la que hay que atender y es la que hay que de alguna forma tomar conciencia de que necesitamos no solo analizar, reflexionar, sino tomar una postura con conocimiento de causa. La siguiente, por favor. Vamos a llegar al punto, pero antes es necesario hacer una revisión de algunos conceptos fundamentales. En este caso, por ejemplo, la educación, entre paréntesis universitaria, necesaria revisión de su sentido y sus fines. ¿Qué es educación? ¿Qué es educar? Bueno, y a veces repetimos, y disculpen que lo diga así, los estudiantes a veces yo les decía, ¿qué es es el sustantivo? Y los estudiantes repetían lo que a veces aparece en el diccionario o en cualquier manual. El sustantivo es la palabra que sirve para designar persona, animal o cosa. Muy bien. Y entonces ante la pregunta, ¿qué es el sustantivo?, respondían de esa manera. ¿Qué es el sustantivo? Es la palabra que sirve para designar a la persona, animal o cosa. Muy bien. Y le decía, ¿la palabra inteligencia es sustantivo? Porque mira, no es persona, no es animal, ni es cosa. Entonces, también es el sustantivo la palabra que sirve para designar a persona, animal o cosa, y también a la inteligencia. Pero, ¿y qué es versatilidad? La palabra versatilidad, ¿es sustantivo o no es? Profe, ya, o sea, usted también ya va a empezar. No, ¿va a empezar qué? ¿Qué significa sustantivo más allá de lo que dice el manual, más allá de lo que dice el diccionario, más allá de lo que dice el tratado que acostumbradamente estamos a resolver? Entonces, cuando alguien escucha, ¿qué es educación? Bueno, educación pues formar integralmente al ser humano. ¿Y eso qué significa? Entonces, por eso lo que quiero es que un poco recordemos, porque hay muchos, en la sala hay muchos docentes de formación, y hay otros que no son docentes de formación, pero que sí hemos revisado los manuales, los tratados, los libros, las teorías, las monografías, las tesis. Pero quiero ir más allá. A partir de algunas ideas quiero ir más allá. Por favor, la siguiente diapositiva. Mire,
Etimológicamente la palabra educación proviene del sustantivo latino educatio, onis, a su vez asociado con los verbos educere, que tiene como los sentidos de educar, sacar adelante, hacia afuera, criar o nutrir, y educare, que significa conducir, llevar o guiar. Este es el aspecto etimológico básico. Pero a partir de este aspecto etimológico básico, de este significado etimológico básico, miren las dimensiones que abre el significado de educar y de educación. Mire, en un sentido amplio y desde la complejidad, la educación se entiende como un proceso holístico, multidiverso y sistemático conducente al desarrollo integral del ser humano desde sus dimensiones antropológica, ontológica, nociológica, psicológica, ideológica, sociológica, axiológica, cultural e histórica. ¿Por qué planteamos esta idea, estimados colegas? Porque a veces el profesor del curso X, cuando le preguntamos, ¿y qué estás haciendo? Estoy enseñando el curso X. ¿Y para qué? Para que mis estudiantes sepan lo que vamos a tratar en el curso X. Fíjense, solo están limitando la educación a un mínimo, a un minúsculo aspecto o dimensión, la dimensión cognitiva, informacional. Pero la educación no es esa minúscula, esa diminuta, microscópica parte cognitiva, informacional. Es muchísimo más, muchísimo más. Por ejemplo, antes en la primaria nosotros teníamos un profesor durante toda la primaria. Yo recuerdo haber tenido una profesora durante toda la primaria. Y entre varias cosas que recuerdo, lo que más recuerdo no es tanto qué me enseñó, académica y informacionalmente, por decirlo así. Recuerdo más bien lo que impactó en mí como persona. Si bien es cierto, la tabla del 1 al 12 que había que hacerlo de memoria, si bien es cierto el percentil que había que escribir, y ojo, te equivocaste en la palabra lapislázuli, una palabra que nunca se usa, excepto, o se usaba, excepto en los percentiles. Escriban lapislázuli, lapislázuli, con S, con Z, con C, lleva tilde, no lleva tilde, que la primera con mayúscula, ¿qué será? No, escriben lapislázuli. Afortunadamente esta profesora nunca dictaba este tipo de palabras, pero lo que sí recuerdo es aquella que supo impactar en mí como persona, bastante, muchísimo, y siempre yo lo recuerdo por esto. No es que me guste que me jalen las orejas, ¿ah? Yo vivía a 2 cuadras de mi casa, del colegio, a 2 cuadras. Siempre presentaba las tareas, siempre cumplía con los ejercicios. Y por eso tenía 20, modestia aparte. Yo he sido premio de excelencia incluso del colegio, secundaria. Entonces, como siempre presentaba las tareas, un día me relajé. El día anterior jugamos fútbol, no lo hice. Al día siguiente, por lista, fulano de tal, su cuaderno sultano, Villacorta, Vázquez, Juan, su cuaderno. Profesora, no lo he traído. ¿No lo has traído? ¿Has hecho la tarea? Claro, profesora, usted sabe que yo siempre hago las tareas, ¿no? Ah, sí, siempre las haces. ¿Qué pasó? Me he olvidado mi cuaderno. Ve a traerlo. Ve a traerlo. Ve a traerlo. Vives aquí, mientras avanzo con el resto, ve a traerlo. Fui, toqué la puerta, abrió mamá. ¿Qué pasó? La profesora quiere mi cuaderno. Llega. Llegué. Profesora, aquí está mi cuaderno. No has hecho la tarea. Uy, ¿verdad? Me equivoqué, me olvidé. Te has equivocado y te has olvidado. Y medía creo que 7 años. Ella tenía 30 y tantos años, la veía gigante. Te equivocaste de la oreja. Casi en el aire.
un debilucho, un flacuchento ahí en el aire. Ahí. No me dijo, haz la tarea, fíjense, me dijo, nunca, nunca, jamás vuelvas a mentir, nunca. Santo remedio, nunca. Miren, eso es lo que más guardo de ella porque y no la odio, no la reprocho. Eso es lo que más valoro porque me enseñó un valor, entre otras cosas que obviamente también sí nos enseñó, pues lo que he dicho, ¿no? A redactar. El gusto por la literatura me viene desde allí, desde esta profesora, por la forma como relataba las historias. Me generó el gusto en mí y de alguna manera me inculcó el bichito de la literatura y por eso que llegué, modestia aparte, a ser hasta finalista del premio Copé y ganar un premio nacional de poesía desde allí. Y miren, el curso no era formación de poetas, era el desarrollo de una asignatura, pero que por el acto de enseñar de manera correcta y adecuada y en relación a todas sus dimensiones, no se quedaba en únicamente decir, saquen su cuaderno y copien lo que les voy a dictar y no me interesa si sufren, si mienten, si hacen fraude, nada. Lo que me interesa es que me presenten el cuaderno al final. Y yo comparo, fíjense, el fracaso ahora de la educación. Yo tengo 4 hijos, primero ya terminó. Yo le decía, oye, pero ¿por qué te has sacado tan bajo? 12 en el curso de historia, ¿por qué tan bajo? No, es que el profe ha pedido de que en el examen redactemos un texto de 4 carillas mínimo. ¿Y tú cuánto has hecho? Con la justa, las 4 carillas. ¿Y el resto? El resto ha sacado pues, de 17, 18, 20. ¿Por qué? Pues han entregado 8, 10, 15, 20 carillas. ¿Y por qué tú no? Pues no puedes hablar. Papá, el desarrollo en el examen de la siguiente manera. El profesor le pregunta, explique usted cuál es la importancia del proceso de la independencia en el Perú. El estudiante empieza de la siguiente manera. El proceso de la independencia en el Perú que se llevó a cabo el 28 de julio de 1821 por José San Martín, no sé cuánto. Somos libres, seámoslo siempre y ante niegue sus luces el sol. Padre nuestro que estás en los cielos, anda, bla, 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 bla. Y ¡fum! Después de las 8 páginas, por eso decimos que la independencia del Perú es un acontecimiento importante. 20. Entonces fíjense ese profesor que está preocupado porque me entreguen, ojo, las 20 carillas y no me importa cómo lo hayas llenado. Solo se están restringiendo a esa minúscula, mínima, microscópica parte de esa dimensión estrictamente informacional o cognitiva y no tienen en cuenta esos aspectos, las dimensiones antropológicas, ontológicas, nociológicas, psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces no estarían efectivamente educando, no estarían ejerciendo realmente un proceso educativo. Solo es transmisión de información, solo es vigilancia y control de información, de manejo de información, simple y llanamente. El objeto de la educación definido de modo preciso es guiar al hombre en su desarrollo dinámico, en cuyo curso se forma como persona humana, provista de las armas del conocimiento, de la fuerza, del juicio y de las virtudes morales, en tanto que al mismo tiempo va recibiendo la herencia espiritual de la nación y de la civilización a las que pertenece, conservándose así el patrimonio secular de las generaciones. Me gusta mucho Jacques Maritain porque es un filósofo, humanista y religioso que aportó mucho digamos, al enfoque humanista de la educación, ¿no? Y este pensamiento calza perfectamente con lo que estamos diciendo. Además, el eje y centro de la educación es el estudiante, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el que aprende y su propósito es capacitarlo, potenciarlo, desarrollarlo, formarlo, humanizarlo. Todos los modelos, sistemas, niveles y agentes educativos orientan sus esfuerzos a garantizar el logro pleno de tal finalidad, la cual rebasa lo que se espera alcanzar específica y concretamente en la escuela como centro que transmite conocimiento. Fíjense, esto es lo importante, estimados colegas.
Si nosotros solamente educamos teniendo como límites la escuela, realmente no estamos educando. Aun cuando estemos educando en la escuela, en la universidad. La educación, si termina en la escuela, es una acción mutilada, cercenada, castrada, amputada. La educación es aquella que desde la escuela se debe potenciar a la vida, a la sociedad. Que aquello que hacemos en la escuela, en la universidad, no se quede en la escuela y en la universidad, sino que a partir de allí sirva para el resto de la vida de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, de ese adulto, de ese profesional, en este caso de la universidad, ¿no? Ese es el objetivo esencial entonces de la educación. La educación universitaria, la etapa última de la educación formal, busca desarrollar, formar y consolidar las capacidades académico-investigativas, profesionales, personales y sociales de los estudiantes como agentes y líderes del cambio y desarrollo social, como ciudadanos comprometidos con la construcción y sostenimiento de una sociedad próspera, libre, democrática, ecoamigable y justa. Esto no es únicamente declarativo, colegas. Solo es un ejemplo hipotético, ¿eh? ¿Qué enseña usted, colega? Enseño cálculo diferencial. Y cálculo diferencial no tiene nada que ver. Ojo, yo lo único que me limito es a proponer los ejercicios, la batería de 200 ejercicios para que el chico lo desarrolle al día siguiente. Y no me interesa cómo lo haga, lo que me interesa son las respuestas, las claves. Porque no voy a estar revisando 200 ejercicios de 100 alumnos que tengo. Yo simplemente me voy a las claves. Pregunta 1, clave A2 y así sucesivamente. Eso de que construcción, sostenimiento de una sociedad próspera, libre, eso es lirismo, eso es poesía. Como usted es poeta, por eso habla así, pues. O bueno, ya los de educación, eso que lo hagan los de educación. Bueno, los de sociales que son más relajados. Nosotros los de ciencia no estamos para trabajar esas cosas. ¿Qué sociedad próspera? Eso que lo hagan los políticos, libre. No, eso no es nuestra cancha, no es nuestra preocupación. Si pensamos así, no estamos educando. Si actuamos así, no estamos educando. Incluso cuando yo desarrolle alguna experiencia, alguna asignatura en un instituto tecnológico, incluso ahí debe estar inmerso, debe estar presente consustancialmente estas preocupaciones. Porque por ahí está el sentido de la educación, pues, ¿no? En su base etimológica, en su epistemología. Aún a pesar de que existen universidades, a ver, la Universidad París 42, creo, si no mal no recuerdo, dice una universidad donde no hay profesores, donde no hay evaluaciones, donde no hay títulos, donde no hay nada. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es una universidad completa y absolutamente abierta. Ingresan ahí, basta con que uno tenga 18 años. Y se puede postular desde cualquier parte del mundo. Los dos únicos requisitos que piden es que, ojo, sepa inglés y además maneje las herramientas tecnológicas, de la tecnología de la información y la comunicación. Y en estas universidades efectivamente no hay docente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante ingresa y lo único que hay un conjunto de máquinas y ya vienen programadas una serie de desafíos que el estudiante lo puede hacer de manera individual o puede hacer de manera grupal o en equipo, 2, 3, 4, 5, listo. Plantean desafíos tecnológicos. Y si lo resuelven van como escalando de nivel. Y al final no esperan los 5 años para terminar la carrera. De repente el chico, son muy audaces, muy intrépidos y muy ingeniosos, muy creativos y van resolviendo esos desafíos de manera muy rápida y al segundo o tercer año ya están con contrato de trabajo en grandes empresas que producen software, producen una serie de paquetes informáticos que solucionan problemas. Fíjense, este es
una visión completamente pragmática de la universidad, pero incluso allí está presente esto. Y si no estuviese presente, es justamente por eso es que está fracasando nuestra sociedad. Por eso es que tenemos cumbres que solo son reuniones de grandes personajes y que presentan propuestas que nunca se cumplen, y por eso es que esos protocolos de Kioto y de no sé cuánto terminan siendo letra muerta, porque no tienen nada y absolutamente que ver con esto, ¿no? La siguiente, por favor. El aprendizaje, rapidísimo, de repente por el tiempo. La siguiente. Es importante que reflexionemos, así como hemos reflexionado sobre educación, sobre aprendizaje. El aprendizaje en la educación universitaria es un complejo proceso académico formal que activa y depende de mecanismos y factores fisiológicos, neurológicos, psicológicos, cognitivos, ideológicos, axiológicos, sociales y culturales. Miren, es un complejo proceso académico formal. O sea, el aprendizaje no resulta de una actividad azarosa, improvisada y totalmente desarticulada. Aun cuando haya por ahí algunos que hablan de los famosos serendiping, o el aprendizaje por casualidad, o el aprendizaje por chiripa, como dicen, ¿no? Existe, pero aún a pesar de eso, siempre, bueno, es que eso es una suerte de mecanismo que surge de manera improvisada, pero estando en un camino, en una ruta, entonces tiene que ser una actividad formal. En la universidad tiene que ser así, no tiene que ser improvisada. Por eso es que a veces se quejaban contra Carlos Lázaro, que está por acá de la DPA, pero el F1, el F2, el F3 y mucho documento y mucho papel. Bueno, porque hay que planificar, porque hay que ordenar, porque hay que secuenciar, porque hay que estructurar, porque solo así se garantiza que los aprendizajes se logren. Todo se planifica si es que uno está inmerso dentro de la cultura de la calidad y quiere ser exitoso. Correcto. No puede haber calidad si es que no hay planificación. No puede haber éxito si es que no hay planificación. Y eso tiene que ver con esto. Pero además, activa y depende de mecanismos y factores fisiológicos, neurológicos, etcétera, etcétera. Miren, solo me concentro en dos aspectos, quién sabe, en lo fisiológico. Ahorita ya desde las 7 de la mañana que están despiertos y desde las 8 que están sentados, fisiológicamente hay un agotamiento. Y peor todavía que lo que estoy diciendo para algunos no resulta novedoso y mi voz es media chillona, resulta agotador. Y entonces fisiológicamente hay un cansancio, ¿correcto? Entonces tiene que ver con lo fisiológico, fíjense, ¿no? Esto de que no tomar desayuno, etcétera. No se preocupen, hay un buen sándwich de pavo traído desde Guadalupe, ¿no? Va a compensar todo el esfuerzo que están haciendo, pero hay de aquel que salga antes porque están contaditos, solo para los que han venido y están presentes acá. Entonces, miren, los factores fisiológicos, neurológicos, ideológicos, en esta palabrita, en este concepto me voy a detener un poquitito también, ideológico. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero saber nada con la política, yo enseño, y disculpen, solo es un ejemplo hipotético, yo enseño matemática y en matemática no hay nada de política, es puro ciencia, igual que en física, igual que en química, ahí no hay nada de política, nada de ideología. Mentira. En todo está lo ideológico y lo político. Lo ideológico tiene que ver, como ustedes lo saben, con esa suerte de concepción del mundo y de la vida que uno tiene. Y de la manera como justamente encamina sus acciones cotidianas más simples, más nimias.
Ahí está lo ideológico. Y en una relación docente-discente, docente y estudiantes, hay una relación ideológica. Extrememos algunos casos. Soy musulmán, mi alumno es cristiano. Soy ateo, mi alumno es, qué sé yo, sabático, por decirlo. Y así sucesivamente. Soy aprista, entre paréntesis un interrogante, y él es anárquico por naturaleza, el estudiante es anarco, todo está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir. Entonces, hay una interacción además generacional. Quienes pasamos la barrera de 70, de 80, de 90, siempre miramos hacia atrás. En mi época no era así. Mis padres, mi abuelo, mi pueblo, de aquella época no era así. El enamoramiento era así, ahora no. Fíjense, nosotros, por lo general, repito, 70, 80, 90, que no hay ninguno acá, por cierto, siempre miramos hacia atrás, siempre retrocedemos, siempre comparamos lo buenísimo que fue lo anterior, lo pasado, con lo malo y pésimo que es el presente y peor el futuro. En cambio, el chico, el joven, no está mirando al pasado. Él está mirando el futuro. Él está deseando más vida, más acción, más dinamismo. Es intrépido. En cambio, nosotros ya no. Hay que subir este cerro. No, pucha, me duele todo. Hubieran puesto ascensor aquí para subir al tercer piso, ya no puedo. Ya no. El chico sube y baja y todavía en el cuarto o quinto piso se hace cualquier cosa ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Miren, todos esos tipos de factores que activa, dinamiza. Entonces, el aprendizaje en la educación universitaria en general, definido y orientado curricularmente, esto tiene que ver con teoría, teleología, enfoque, política y normativa educacional, que se orienta a responder esas grandes preguntas: ¿por qué y para qué enseñar? O perdón, enseñar a aprender sobre todo. Implementado disciplinar con materias, contenidos, es decir, el aspecto nociológico, técnica, tecnología educativa, mesológica, metodológica y didácticamente. Ejecutado centrada y direccionadamente la pedagogía, neurociencia, antropología, psicología y sociología educativa, por citar las disciplinas más importantes, que tiene que ver con quién aprende, y evaluado sistemática y progresivamente en función a los resultados esperados, la docimología. Dos palabritas ahí que resultan de repente para algunos total y absolutamente nuevos, ¿no? Uno que es la ebegogía y el otro la docimología. ¿Qué es la ebegogía? Muy bien, excelente. Siempre, si bien es cierto la disciplina general, la ciencia general es la pedagogía, pero muy poco se ha desarrollado, ojo, la ebegogía, que debe ser la disciplina que se encarga de estudiar justamente a los adolescentes en sus procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de pedagogía y nos retrocedemos a la parte epistemológica, etimológica, lo de paidos, niños, ¿no? La andragogía es para el adulto, ¿no? Pero esta parte, y ojo, nuestros estudiantes en la universidad cada vez están ingresando no solo cronológicamente más jóvenes, sino mentalmente más jóvenes. Hay chicos que, bueno, en nuestra época, en mi época, cuidadito con eso de que volvemos atrás y porque es viejo, ¿no? En nuestra época postulaban los chicos de secundaria de 14, de 15 años, no postulaban. Hoy no solo postulan los chicos de quinto año teniendo 14, 15 años, hoy teniendo 16 años ingresan a la universidad. Todavía la mamá les envía la lonchera con el yogur, el cereal ahí, todavía. Vienen a recogerlos todavía o pagan movilidad para que los recojan. Ese primer ciclo, segundo ciclo se desbandan ya. Cuidadito que me vayas a recoger.
cuida, mamá, qué roche que me vean contigo, qué roche. Y terminan, fíjense, si ingresan de 16, terminan de 20, de 21, cronológicamente muy tiernos, pero mentalmente también demasiado tiernos. Tengo un sobrino, terminó medicina, está trabajando, empezó a trabajar y lo primero que hizo es comprarse el juego que el papá no le pudo comprar, su PlayStation 5, siendo médico. Y ahí estaba en sus juegos. Oye, o sea, fíjense, seguía siendo un niño, realmente. Entonces, ojo, esto es importante hablar de la pedagogía, cómo abordar, cómo tratar, cómo educar a ese adolescente, que no es lo mismo educar a un niño que educar pues a un maduro, a un adulto, ¿no? Y la otra parte que no se ha trabajado mucho es la docimología. Se ha trabajado, la evaluación tiene sus raíces en la psicometría, en la psicotécnica. Pero lo que no se ha trabajado es la docimología, que es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se deben elaborar las pruebas, cómo se deben elaborar los exámenes, cómo se deben evaluar los instrumentos de evaluación. Y hay una gran cantidad de instrumentos de evaluación y entonces cómo organizarlos, cómo implementarlos, cómo aplicarlos. Esta disciplina está en pleno proceso de desarrollo y se alimenta pues de las teorías de la evaluación que existen, ¿no? Pero esto es importante, miren lo que debemos conocer. Por consiguiente, dice la docimología, se aprendió, ¿qué se aprendió? Y la calidad del aprendizaje, ¿cómo aprender más? O sea, no quedarse en esa parte. Entonces, como consecuencia de esto, cuando reflexionamos sobre el aprendizaje en la educación universitaria, entonces llegamos a la conclusión también de que con relación al aprendizaje, tiene al estudiante universitario como motivo, centro, protagonista y fin último de su impacto significativo y transformador. O sea, el aprendizaje debe estar orientado a fundamentalmente generar un impacto significativo y transformador en el aprendiz, en el estudiante. Si no ocurre eso, no hay aprendizaje. Y naturalmente que tiene al docente universitario como el responsable de su fomento, desarrollo, supervisión, apoyo y mejoramiento continuo. Ojo, vamos a entrar un poquito rápido a enseñar, pero aquí lo que quiero decir, varios estudiosos subrayan lo siguiente: para que el estudiante aprenda no basta con enseñar. ¿Qué quiere decir esto? En última instancia, el aprendizaje es de entera y absoluta responsabilidad del estudiante, del aprendiz. Aunque parezca esta una verdad de perogrullo, es muy cierto, ¿no? El estudiante aprende solo si quiere aprender, solo si está preparado para aprender, solo si está motivado para aprender, solo si está en condiciones de aprender, solo si está provisto de las herramientas para aprender. Y por eso es que ahí entonces entra en juego el docente, porque él es el que tiene que motivar, él es el que tiene que promover, él es el que tiene que fomentar, él tiene que provocar, él tiene que generar el gusto por aprender. Los estudiantes que ven que su profesor dice: acabo de matricularme en un diplomado de la Universidad X y voy a empezar a estudiar, y les comparto, miren, anoche recibí una charla virtual sobre tal tema. Ese docente, fíjense, está motivando, promoviendo el gusto por aprender. Si el estudiante ve a su profesor con un libro bajo el brazo, si está comentando sobre lo que ha leído, si está interactuando con los estudiantes sobre lo que acaba de leer, sobre lo que acaba de aprender, etcétera, si resulta que lo que está haciendo en el aula es atractivo, es motivador,
es impactante, ¿no? Va a generar esto, pero si el profesor llega como algunos que llegaban cuando teníamos, llegaba en el pupitre y sentaba con su periódico. Terminaron la tarea de la semana antepasada, todavía, profesor. Cuando lo termina me avisan, ¿eh? Llegaba la hora de salida. ¿Ya lo acabaron? Todavía, profe. Bueno, espero que la próxima sí la terminen. Ya van 4 semanas que no pueden terminar esa tarea. ¿Qué pasa a ustedes? Una tarea de 2 ejercicios. Los chicos ahí contando sus chistes, sus aventuras, qué sé yo, que les era más atractivo, ¿no? O sea, no, eso no es, ¿no? Fíjense el papel tan importante que tiene el docente, ¿no? La siguiente, por favor. Retrocede, por favor. Era lo que quería decir. Entonces, si realmente hablamos de un complejo proceso académico formal, entonces necesariamente tenemos que revisar teorías y ciencias de la educación. Si estamos en el ejercicio de la docencia y si realmente lo que estamos haciendo es una actividad planificada, organizada, estructurada, formalmente tenemos que recurrir a las teorías y ciencias de la educación, porque eso nos van a dar el soporte, pues, porque eso nos van a dar el fundamento, pues, porque eso nos van a dar el sustento para hacer bien lo que estamos haciendo y cada vez cualificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí, la siguiente, por favor, muy rapidito. Muy bien, no voy a detenerme mucho, en todo caso voy a decir que les pasen luego estas diapositivas, pero los factores, dimensiones y propósito del aprendizaje tiene que ver con los estilos de aprendizaje, los escenarios de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, las condiciones del aprendizaje y miren, todas esas formas de aprendizaje que se dinamizan, ¿no? De orden cognitivo, conativo, social, afectivo, y todo eso tiene que articularse en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y en particular pues en el estudiante, ¿no? Para que al final se logre como ganancia sustancial ese aprendizaje significativo. Y ahí lo hemos puesto pequeñito como que es la intersección de todas estas formas de aprendizaje. O sea, no es solo una, sino la intersección de todo. Eso es significativo. Es decir, cuando aprendo algo, soy consciente de lo que he aprendido, valoro lo que he aprendido, puedo usar lo que he aprendido, ¿no? Y además, evidentemente, voy a poder replicarlo en otro momento y en otras circunstancias que no sea únicamente la escuela. La siguiente, por favor. Muy bien, la enseñanza, muy rapidísimo, la siguiente. Algunas cuestiones muy fundamentales. Enseñar etimológicamente por ser latín popular insignare, que quiere decir señalar. Enseñar en griego dice didasco, que literalmente significa ayudar a alguien a crecer, y este es el significado más importante del verbo enseñar, ayudar a las personas a crecer. Creo que no hay mucho que explicar aquí sustancialmente. Fíjense el sentido que tiene el concepto de enseñar. Y la enseñanza implica la interacción de 3 elementos, el profesor, el docente o maestro, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente para detenernos en evaluación, porque si no el tiempo no nos va a ganar ya. La evaluación, la siguiente, crítica a las formas tradicionales de evaluación. Los sistemas de evaluación se relacionan de manera directa con la justicia social, legitiman jerarquías mediante ideologías de méritos académicos. Muchas veces en las sociedades tan desiguales que somos, en las que convivimos, en las que existimos, la evaluación justamente legitima estos procesos, o de justicia o de injusticia. Los legitima con los mecanismos, los instrumentos, las normas, etcétera, y sobre todo con las actitudes. Eso lo dice Cornell en 2006. Genera beneficiarios y víctimas, ratifican y refuerzan una determinada manera de vivir y actuar en el mundo y excluyen otras. Al adoptar un modelo binario, aceptado versus rechazado o aprobado versus desaprobado, pueden afectar sensiblemente la identidad de algunos de los estudiantes. Qué duda cabe que
una calificación injusta, una calificación que no responde a una real y objetiva valoración de un trabajo que hace un estudiante, termina siendo evidentemente perjudicial. Rapidísimo una anécdota con relación a amnistía académica en la primera etapa. Ahorita estamos terminando la segunda etapa. En la primera etapa que tuve la suerte de dirigir, llegó un estudiante con muchas ganas de seguir sus estudios profesionales. Había dejado de estudiar cerca de 4 o 5 años y regresó y me dijo: profesor, ahora sí voy a terminar mi carrera, me casé, tengo mis hijos, voy a seguir estudiando. Me desaprobaron ahí 2 o 3 cursos, pero uno en particular me marcó la vida. ¿Por qué? No quiero contarle ahora, me dijo, no vale la pena, listo. Se matriculó, llegó al primer día de clases, a mitad de semana llegó a la oficina. Profesor, quiero comunicarle que me voy a retirar de la universidad. ¿Pero por qué? Has venido con muchas ganas, ¿quieres estudiar? ¿Qué pasa? Lo que pasa, profesor, que después de 6 años vuelvo a la universidad, ingreso a ese curso que me desaprobaron y el profe sigue siendo el mismo dueño del curso. Y así pues hay dueños de cursos. Y el profesor ingresó al aula y empezó a mirar a todos así. ¿Tú otra vez? Yo pensé que te habías muerto. Ya te he dicho, no vas a aprobar mi curso. No vas a aprobar mi curso. Y me dijo: profesor, ¿de qué sirve que regrese con tantas ganas si ese profesor sigue ahí? Bueno, pero tenemos la solución, pues matarlo no podemos. Pero sí tenemos una solución. Le dimos una solución que consistía en un examen de suficiencia. Jurado especial, 3 personas de la misma facultad, con un temario, investiga, y listo, aprobó. Hoy es un excelente profesional, muy agradecido. Pero miren cómo ocurre estos casos reales, no es inventado, es real. Es real. Entonces, esta forma de evaluar a veces lo que hace es justamente marcar lo que hemos dicho de por vida a los estudiantes. Muy bien. La evaluación se ha utilizado como un instrumento de control y exclusión basada en principios de mérito y esfuerzo, donde los excluidos en su mayoría son estudiantes que provienen de sectores poblacionales que social, histórico, culturalmente han sido expulsados de mejores oportunidades educativas. Es cierto, ¿no?, que está instituido, pues tiene que ver incluso con problemas de racismo, con problemas socioeconómicos, ¿no?, con problemas culturales, con problemas de género. Los profesores varones a veces somos muy generosos, muy comprensivos, muy sensibles ante las señoritas, más que ante los jóvenes. No, no es así. Y en general los profesores somos más condescendientes con aquellos que en nuestro cumpleaños nos ha hecho llegar un bonito regalo. Somos más condescendientes. No te preocupes, vas a tener otra oportunidad. Caramba, ¿para qué están los amigos? Ya somos amigos de los estudiantes. Nos incluyen en su Facebook, dice. En fin, miren, hay estos procesos que se presentan aquí y generan pues esas desigualdades y esas injusticias. Tradicionalmente la evaluación se ha constituido en el fin del proceso educativo, en un instrumento de poder, del ejercicio de la autocracia, en un medio de sujeción y de homogenización de seres humanos completamente disímiles, con motivaciones completamente diferentes. Yo le dije en algún momento a algunos colegas: diseñen un curso donde no haya evaluaciones. Es imposible, profesor, me dijeron. Ya, partamos que por principio es imposible, pero ideemos la forma en que se desarrolle un curso sin que haya evaluaciones, y mejor ya, sin que las evaluaciones las tomemos o lo tomen ustedes, que lo tomen otros.
Profe, pero me va a quitar autoridad. Ahí viene el asunto, me va a dar autoridad. Porque el profesor es el que posee la autoridad muchas veces, no porque desarrolla bien el tema, porque conoce a profundidad su materia, sino porque es temido, porque es despiadado a la hora de evaluar. Ahí me van a conocer, ya se acerca la evaluación de la primera unidad, ahí los quiero ver. Ahí se van a acordar de mí, ahí se van a acordar de mí. Porque ese es mi sable, ¿no? Porque así todavía, ¿no? Mi sable, o así todavía. Contaba un profesor que había, a su vez, un profesor que lo enseñaba a él, que entraba a ver, le planteó una pregunta, X la pregunta y daba la respuesta. Mal respuesta, ¡pam! Muerto, 0. A otra pregunta, mal, ¡pam! Muerto. Le preguntó a un estudiante otra pregunta y el estudiante, como no sabía la respuesta, de arranque le dijo, profesor, no sé la respuesta, lo maté a usted, le gané. Obviamente el profesor se quedó un poco frío porque no esperaba esa respuesta del estudiante, no esperaba esa respuesta, esa actitud del estudiante, y al final dijo, fíjense, mentira, real, no me has matado, me has herido, te mando una bomba para que te desaparezca. Dicen que este profesor, ¿usted de medicina, colega? Este profesor era de medicina. De repente usted no lo ha conocido porque quien me ha contado es un profesor ya de años anteriores. Era muy bueno, al final era su forma de cómo al principio, empezando el curso, empezando las unidades, cómo de repente provocaba a él. Pero después ya empezaba un desarrollo mucho más cordial, mucho más digamos, más amigable, por decirlo de alguna forma, con los estudiantes, y al final terminaban queriéndolo a este profesor. Pero hay otros que se quedan en esta primera parte simplemente, y ese quedarse en esa primera parte es el ejercicio del poder, y eso es lo malo, pues. Eso es lo malo. La evaluación no debe ser un arma. La evaluación no debe ser un instrumento de intimidación, de coerción, de chantaje, de amenaza, de violencia. La evaluación no debe ser así. Vamos a ver luego lo que significa la evaluación. Pues la evaluación tradicional ha reforzado la errónea y peligrosa idea y convicción de que se estudia para rendir y aprobar los exámenes. Eso ha ocurrido durante mucho tiempo y viene ocurriendo todavía. Y no se tiene en cuenta para nada el lograr o el logro auténtico, profundo y trascendente de aprendizajes. Ese es el sentido final. O sea, la evaluación resulta, es más, como vamos a decir más adelante, la evaluación es un aliado, es un momento, es un proceso importante también para aprender, pero no es para aprobar o desaprobar, como decimos en la siguiente diapositiva. Adelante, en la siguiente diapositiva, por favor. Evaluar no es medir, calificar, ni mucho menos simplemente aprobar o desaprobar al término de un determinado proceso de enseñanza. Evaluar en una educación por competencias es observar y valorar el desarrollo de los aprendizajes, el logro progresivo de los resultados esperados de aprendizaje y finalmente el desarrollo del pensamiento, mejoramiento, transformación y cualificación de los procesos mentales, la adquisición de conocimiento de manera contextualizada, organizada, interrelacionada y significativa, así como la capacidad para emplear y aplicar efectiva, creativa y críticamente lo aprendido en situaciones más allá de las simplemente lectivas o académicas. Miren, por eso decía que no necesariamente hay que quedarnos con esa idea de que la evaluación es el recojo de la información para analizar y tomar la decisión.
porque ahí nos estamos quedando única y exclusivamente en una postura del docente, del enseñante. Y eso es limitar el sentido auténtico de la evaluación. Eso es limitarlo. Tiene que ir mucho más allá todavía. La evaluación no solo debe ser considerada como un medio para recoger información sobre los aprendizajes, sino que debe ser una oportunidad para que los estudiantes vayan demostrando que están aprendiendo y además para que ellos mismos asuman compromisos con la mejora continua de sus aprendizajes. Por eso que casi todos los autores modernos utilizan o recurren mucho al rescate de lo que se llama la metacognición. Es fundamental, o sea, ¿qué aprendí? ¿Por qué aprendí? ¿Cuánto aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué me faltó para aprender? ¿Qué debo hacer para aprender más y mejor de lo que estoy aprendiendo? Etcétera. Entonces, formar en el manejo de la metacognición, incentivar la mejora continua, fomentar el aprendizaje autónomo y la autoestima y promover la responsabilidad deben ser los propósitos o los objetivos a lograr con este enfoque de la evaluación. La evaluación de competencias tiene orígenes y sustento en una forma de aprendizaje que es experiencial y situado. Un profesor enseña un curso X y peor, pues, ¿no? Porque a vicerrectorado llegan a ciertas quejas. El profesor enseña una cosa y evalúa otra. Así. El profesor en el aula es chistoso, gracioso, todo. El día del examen no nos habla nadie. Y cierto, tenía yo un profesor que contaba sus chistes, era muy ameno. Y venía además con jean y así. El día del examen venía bien internado. Peinado ya no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y no contestaba el saludo a nadie. Y tomaba el examen. Casi todos salíamos jalados. Y él salía contento, porque todos salíamos jalados. Porque así debería ser. Me hacía acordar este librito de La constante macabra. Este libro que recomiendo que lo lean, Antibi creo que es el apellido, que justamente el docente cree que la evaluación está hecha para desaprobar, cree que está hecha para jalar, cree que está hecha para identificar errores, fallas, deficiencias, limitaciones, cree que está hecho para demostrar que el estudiante es un inútil. Y cuando se llega a demostrar eso, está bien, así debe ser la evaluación, lo cual es completamente incorrecto. Entonces, lo importante, fíjense aquí, es que la evaluación tiene que hacerse dentro de un contexto real y objetivo y en las condiciones similares en las que se desarrollaron los procesos de enseñanza-aprendizaje. Similares. Por consiguiente, esta forma de evaluación identifica estados, grados, etapas, momentos y niveles, y falta la S, de desarrollo o de dominio de los aprendizajes en términos no cuantitativos, sino cualitativos y sistémicos. Por eso que en este sentido auténtico de la evaluación, que se emparenta muy bien con la evaluación dentro del enfoque por competencias, es que no nos interesan los resultados, nos interesan los procesos. Nos interesan las etapas, los niveles de alcance o de logro de los aprendizajes, que no significa que no se dé importancia al resultado final, claro, por supuesto que sí, pero nos interesa ir observando gradual y progresivamente. Por eso que se habla mucho de la importancia de la evaluación formativa aquí, ¿no? Más que la evaluación sumativa o final, sino que a veces en nuestro sistema, en la universidad y en todo el sistema educativo nacional, todavía no hemos dado ese salto cualitativo, todavía no nos hemos desprendido del enfoque por objetivos, el enfoque cuantitativo, el enfoque de resultados, todavía, ¿no? La siguiente, por favor. La evaluación de los aprendizajes es un procedimiento técnico y sistemático de observación y comprobación de los resultados que se espera logren los estudiantes en términos de desarrollo de competencias para implementar decisiones adecuadas, pertinentes y oportunas con miras a que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. Sus resultados deben servir para estimular, fortalecer y consolidar los aprendizajes, no para traumar o sancionar. Es el desarrollo de procesos de verificación,
por parte de los docentes en los propios estudiantes sobre qué, cuánto, cómo se ha aprendido o se va aprendiendo, así como sobre la identificación. Muy bien, un poco ya a manera de conclusión, colegas, lo que hemos querido es subrayar ese sentido auténtico de la evaluación, que va más allá de algún enfoque, que va más allá de una perspectiva, de una teoría, de un modelo, sino vamos a la esencia, lo sustancial de lo que significa la evaluación. Todos los días alguien decía nos evaluamos, cierto, todos los días se evalúa y en cada momento estamos evaluando. Y la evaluación no tiene que ver, o mejor dicho, la evaluación no puede prescindir de un propósito sustancial, y ese propósito sustancial es de la mejora continua, la cualificación permanente. Y esa mejora y esa cualificación permanente, en el caso de la educación, pasa porque el estudiante logre aprender más y mejor y que esos aprendizajes deban ser significativos, deban ser trascendentes, que rebase los espacios del aula. No necesitamos que aplicar sistema de evaluación que nos permita que nuestros estudiantes saquen 18, 20 en la universidad cuando terminen los cursos, pero una vez que termina el ciclo, una vez que termina el programa profesional, salen afuera y no saben absolutamente nada. No pueden desempeñarse en nada, no pueden demostrar nada, no pueden aplicar nada. Creo que esa forma de evaluación es la que no debe desarrollarse, más bien debe implementarse este sentido auténtico de la evaluación, que ayude, que contribuya, que mejore, que impulse, que potencie las cualidades y todas esas dimensiones que hemos hablado del estudiante, que al fin y al cabo es el ser humano. Creo que con esta es la última. A ver, si no hay la siguiente. Bueno, en realidad lo he sintetizado por el tiempo en lo que está en la diapositiva. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muy gentiles por su atención. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Juan Villacorta, por su disertación. Vamos a pasar un momento al break. En la parte de atrás se les va a entregar y pueden tomar un descanso afuera en el patio. Y luego de 15 minutos vamos a pasar nuevamente acá para distribuir los grupos, porque continuamos con el taller también con el doctor Juan Villacorta y con el equipo de DPA. Gracias.